Este es el podcast de Articulando. Saludos afectuosos. Bienvenidos a su segmento Articulando. Les habla Braulio J. Hernández. Hoy con el tema Agentes del Caos. La historia es una ciencia, mi predilecta, por cierto. Sin embargo, los hechos históricos, al ser narrados, son contaminados y alterados por aquellos que relatan el suceso algunas veces, lo que hace de la historia una ciencia difícil, ya que la ciencia no admite elementos manipulados ni simulados. Hay historias que se cambian parcial o totalmente para favorecer a un personaje. No obstante, la historia deja huellas, evidencias que confirman o descartan las versiones de las partes interesadas. Es por eso que cada hombre es tan grande como su historia. La obra y el legado de un hombre trascienden más allá de su vida. Después que el hombre muere, se convierte en historia. Historia que puede inspirar y edificar. Podemos darnos cuenta de la importancia de la historia en la famosa frase que reza: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. En la historia se encuentran ricas lecciones de vida de hombres admirables. Asimismo, las páginas de la historia hablan también de hombres malvados que escribieron los más oscuros capítulos de la humanidad. El filósofo y político inglés Edmund Burke nos dice algo simple y profundo en su célebre frase: para que el mal triunfe, solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada. La parte simple de esta frase se explica prácticamente sola. Ahora bien, la profundidad filosófica de ella es un tanto más compleja. Burke contrapone hombres buenos versus maldad, cual si la maldad fuera cosa ajena al mismo hombre. No obstante, está más que implícito que si hay hombres buenos, los hay también malos, esos que representan la maldad, la eterna lucha entre el bien y el mal. El 30 de abril de 1966, ante las miradas perplejas del mundo occidental, se fundó en Walpurgisnacht, California, la Iglesia de Satanás. Una iglesia satánica. El hecho de que una persona le rindiera culto público y abierto al diablo era demasiado, aún para un país desarrollado y primermundista como Estados Unidos. No es posible entender una obra ni el propósito de la misma si no conocemos primero a su autor. Anton LaVey fue el fundador de la primera iglesia satánica, institución única dedicada al ocultismo. A los 16 años de edad, LaVey desertó de la escuela para unirse a un circo. El historiador experto en satanismo Garth J. Medway y el antropólogo Jean Lafontaine describieron a LaVey como una figura colorida de considerable magnetismo personal. Es muy probable que el joven Anton comenzara a inclinarse por lo oculto y por la magia mientras trabajaba en el circo. En los años 50, el conservadurismo cristiano era mucho más estricto que en el presente. Por esos años, LaVey tildó de doble moral a los cristianos que iban al circo los sábados por la noche y luego a la iglesia los domingos por la mañana. Desde ese entonces comenzó la repulsa de Anton LaVey hacia los cristianos. Sin embargo, más adelante se comprobaría que su desdén hacia la iglesia cristiana no era sincero.
Con el carisma y el magnetismo que le caracterizaba, LaVey salió del circo siendo todo un showman. Entiéndase por showman, hombre espectáculo. Aprendió a tocar el órgano y por su talento colaboró a la musicalización de producciones hollywoodenses. Entre los años 50 y 60, previo a la fundación de la Iglesia Satánica, LaVey se reunía a impartir sermones y a realizar actividades ocultistas con un grupo de amigos en la Casa Negra, los que luego serían los principales sacerdotes y sacerdotisas de su iglesia. LaVey salía a pasear con un cachorro de león y con ropa extravagante por las calles de California. Pronto se convertiría en una celebridad local. Se le atribuyó también un breve romance con Marilyn Monroe, lo que le fue dando más notoriedad. Finalmente, después de fundar la Iglesia de Satanás, se hizo mundialmente conocido, famoso e infame. Más que brillante, LaVey, en las palabras de su propia hija, en realidad era un timador. Leía obra de ateos como Federico Nietzsche y literatura satánica de autores medianamente conocidos. Como cualquier oportunista, creó una secta para su proyección y lucro personal. La comunidad cristiana y religiosa estaba escandalizada ante la aparición pública y organizada de la Iglesia de Satanás. El mundo religioso estaba bastante perturbado ya con la fundación de la Iglesia de Satanás, y como si esto fuera poco, y para indignar aún más a todos, el 23 de mayo de 1967, un año después de fundar la Iglesia, LaVey ofició el bautismo satánico a su hija Sina LaVey, de tan solo 3 años de edad. Obviamente, las leyes estadounidenses le otorgaban a LaVey libertad de culto para formar su iglesia. Según el mismo LaVey declaró, él no creía en la versión cristiana de Satanás. Según él, creía más bien en el concepto hebreo de la palabra Satán, como adjetivo que significa opositor o el que cuestiona. No obstante, LaVey vestía disfraces rojos con cuernos y se estilizaba la barba con bigotes para lucir como Mefistófeles, un demonio del folclore alemán encargado de llevarse las almas de los hombres. De hecho, la imagen popular de Satanás en Occidente está basada o inspirada mayormente por la figura de Mefistófeles: cuerpo rojizo, cuernos, garras, tridente y cola con punta como de lanza. No se sabe con exactitud dónde y cuándo se originó la leyenda de Mefistófeles, pero sí se sabe que se propagó durante la era del Renacimiento con la historia de Fausto, un científico que vendió su alma al diablo a cambio de alcanzar conocimientos infinitos. LaVey escribió también la Biblia satánica, la cual luego se comprobó que era un plagio. Aún así, para los miembros de la Iglesia de Satanás, esta Biblia sigue siendo el texto oficial de su organización. Ya que LaVey copiaba los textos de otros satanistas, no es sorpresa que incorporara símbolos antiguos contrarios al cristianismo, así como la cabra Baphomet y la cruz al revés, entre otros símbolos. Y como era de esperarse, como pasa prácticamente en todas las sectas, LaVey se reunía con mujeres en su iglesia, a las que, estando desnudas, les enseñaba el arte de la seducción. Es normal que sucedan este tipo de cosas en estas sectas, donde el líder termina teniendo sexo con las mujeres de su organización. Es por la superioridad del macho alfa y del dominio que ejercen los líderes sectarios
y religioso sobre su grupo. Incluso durante el bautismo de su hija Zina, en una de las fotos puede verse a una joven mujer desnuda en lo que parece ser una especie de altar. El escritor Burton H. Wolf comentó lo siguiente en una publicación: Zina, recordada por la gente por la foto del bautismo de la iglesia satánica como una niñita, pero ahora una hermosa adolescente desarrollada que atrae a una creciente manada de lobos, machos específicamente. Y ni más ni menos, un ambiente de mujeres desnudas y hombres lujuriosos no es apropiado para una niña. Tanto así que a los 13 años, la adolescente LaVey quedó embarazada. Poco antes de finalizar la década de los 70, muchos miembros de la iglesia satánica comenzaron a desertar, desilusionados con la organización. Pero el infierno de Anton LaVey apenas comenzaba. En Estados Unidos se desató una histeria masiva a la que llamaron el pánico satánico. La desaparición de niños, violaciones sexuales, homicidios con características de rituales comenzaron a alarmar a la gente en todo Estados Unidos. Pronto culparon a los satanistas de estar detrás de estos horripilantes hechos. Y no solo en Estados Unidos. Violaciones, secuestros y asesinatos similares sucedieron en diferentes partes de América Latina. Tal fue la paranoia colectiva en América que el FBI investigó y rindió un informe en donde decía que Anton LaVey y la iglesia de Satanás no estaban detrás de los crímenes. Aunque el FBI dijo que la iglesia satánica no tenía responsabilidad en tales hechos, Anton LaVey y su familia recibían diariamente llamadas amenazadoras. Su casa era vandalizada constantemente, mientras que LaVey no abandonaba su habitación, temeroso de que fueran a hacerle daño afuera o a matarlo inclusive. Este no era el mejor momento para Anton LaVey. Además de las amenazas y de que le arrojaban piedras y huevos a su casa, se enfrentaba también a una gran dificultad financiera. LaVey estaba solo. Varios de sus colaboradores principales lo habían dejado y lo desacreditaban. Zina vio a su padre desmoronarse junto con su iglesia. El pánico satánico y los homicidios en rituales dañaron mucho su imagen. Por eso, Zina LaVey se convirtió en vocera y defensora de la iglesia satánica y tuvo múltiples apariciones en televisión donde junto a su esposo, Nicholas Schreck, abogaban por la iglesia satánica y por su fundador. Las intervenciones de Zina LaVey en televisión resultaron ser unas muy efectivas relaciones públicas, ya que tras su constante exposición a los medios, nuevos miembros comenzaron a llenar la iglesia de Satanás. Aunque el informe del FBI calmó un poco la gente, las presentaciones de Zina y su esposo en los diferentes programas de televisión generaron más controversia, por lo que siguieron siendo acosados. Finalmente, finalizando la década de los 80, Zina comenzó a encontrar inconsistencias en la filosofía y las enseñanzas de su padre, y en 1990 renunció al satanismo y se mudó a Alemania con su esposo Nicholas Schreck. Tuvo que irse a Alemania porque en Estados Unidos era asediada y perseguida constantemente por ser la hija de Anton LaVey. 31 años después de su fundación, la iglesia de Satanás seguía de pie y establecida. A pesar de toda la controversia, tenía representación en varios estados de la Unión Americana. En 1997, su líder y fundador moría en un hospital de San Francisco, California. Con 67 años de edad,
sucumbió a un edema pulmonar. En 2001, 4 años después de la muerte de Anton LaVey, la magistra Blanche Barton ordenó a Peter H. Gilmore como sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás. Gilmore, quien se graduó con honores en la Universidad de Nueva York de compositor musical, ha sido entrevistado en diferentes programas, incluyendo el programa cristiano del televangelista Bob Larson. En diciembre de 2007, la Associated Press, mejor conocida por su acrónimo AP, realizó un reportaje concerniente a la iglesia satánica sobre un adolescente que había enviado un email al sumo sacerdote Gilmore, declarándole que él quería matar en nombre del profano señor Satán. Gilmore entonces reportó el mensaje a las autoridades del FBI, los que informaron a la policía local y arrestaron más tarde al muchacho. Aunque el satanismo siempre ha estado ligado a lo oculto y la sola mención del nombre Satanás provoca miedo, horror y está asociado a todo lo malo y negativo, la iglesia que levantó Anton LaVey tiene ya medio siglo. En una entrevista que le realizó la página web Vice.com a Sina LaVey, ella declaró que su padre buscaba atención y rodearse de las celebridades de Hollywood. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Esta es una frase atinada para este caso, ya que LaVey no pensó en tener el alcance que logró con su organización ocultista, pero sí fue muy irresponsable de su parte iniciar una especie de club ocultista con iconografía satánica. Muchos antisociales, psicópatas y jóvenes trastornados se sintieron representados de alguna forma por el satanismo laveyano. Aún sin pertenecer a esta organización, cometieron delitos graves como violaciones, secuestros y asesinatos en medio de rituales satánicos. Las bandas musicales de metal pesado se aprovecharon también de la simbología satánica para vender sus discos. Jóvenes satanistas que salían a cometer horribles crímenes reforzaban su conducta psicótica con este tipo de música y de toda la cultura diabólica. Cantantes de metal como Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Kiss, entre otros, se han lucrado con el satanismo sin siquiera practicarlo ellos mismos, porque para ellos es un negocio. Sin embargo, una parte de los que consumen esta música se inclinan al satanismo y al ocultismo, van más allá de la fantasía y van a lo práctico, llegando al extremo de cometer crímenes. Lo cierto es que siempre habrá gente que seguirán a hombres carismáticos, líderes como Anton LaVey, cuyo producto era Satanás, o predicadores cristianos fervorosos como Jim Jones, que aunque su mensaje era aparentemente Dios, amor y salvación, llevó a la muerte a casi 1000 personas, entre los que había mujeres y niños. LaVey y la música metal también se anotaron víctimas, no de forma directa como Jim Jones o David Koresh. En cualquiera de estos casos, no se tomó en cuenta ni se consideró el impacto que podía tener el satanismo y el metal en las mentes jóvenes y en otras mentes no tan jóvenes, o el fanatismo religioso de Jones y Koresh. Tal vez si el mundo no se escandalizaba ni se llenaba de prejuicios por la iglesia de LaVey, y si no le hubiesen prestado tanta atención mientras él se divertía en orgías y jugaba a ser un rebelde sin causa más que su propio ego, probablemente no habría llegado donde llegó. La controversia da fuerza a la causa que ella misma pretende destruir.
Por eso, LaVey y su organización sobrevivieron al pánico satánico. Muchas emisoras y programas de televisión entrevistaban satanistas. Lo hicieron tendencia y sensación. Publicitaron el satanismo ampliamente de forma gratuita. 51 años después de la iglesia satánica, el mundo y la vida siguen prácticamente igual. El satanismo es simplemente una creencia más de las tantas miles que ya hay. ¿Nació Satanás el 30 de abril de 1966 cuando Anton LaVey fundó la iglesia satánica? Definitivamente no. Fueron los religiosos que reaccionaron y mediatizaron el satanismo. Si Satanás existía mucho antes y hacía daño igualmente, ¿por qué la reacción adversa de la gente y de los religiosos cuando fundaron la iglesia de Satanás? Bueno, está demostrado que el hombre actúa y se moviliza en base a lo que cree y a lo que teme, y defenderá lo que cree a cualquier costo. Al final del día, es el hombre que, movido por sus pasiones y por su ego, el que desata el caos. Gracias por su atención. Les habló Braulio J. Hernández. Hasta otra próxima edición del podcast de Articulando.